Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. El siguiente bloque es el bloque de denuncias con el tema indígena, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí acusamos al Estado colombiano, o a los que por lo menos lo representan, y a las empresas Pacific Rudiales y Oleoducto de los Llanos ODL por el incumplimiento de deberes constitucionales, violación al derecho de consulta previa al convenio 169 de la OIT y por prácticas antiéticas frente a los derechos de los pueblos indígenas. Para sustentar esta acusación se llama Juan David Ospina, de la Corporación Choapa. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Un saludo a todas las organizaciones sociales que están aquí presentes, de parte de la Corporación Choapa y del Movimiento de Masas del Centro Oriente. Vamos a hacer una introducción, que es el trabajo que estamos haciendo nosotros, empezando por Puerto Gaitán, y esperamos recoger o hacer una introducción de lo que es el caso indígena en la zona de la Biloquita. Entonces voy a ser bastante breve, voy a tratar de ser breve y aportar en el caso de esta introducción. Entonces, los ancestros de los actuales pueblos indígenas, ellos eran como los dueños del territorio que componían desde la parte del Piedemonte hasta la costa oriental de Venezuela. Su comportamiento, su movimiento, su movilización era de carácter nómada, no se mantenían quietos. Esto es una característica diferente a los indígenas de los Andes. Acá se encontraban tres familias que componían un grueso número de personas de pueblos indígenas, y los clasificaban en las familias Aragua, Caribe y Guaíba. Fueron comunidades nómadas dedicadas a la recolección de frutos, a la siembra de productos básicos, a la pesca y a la caza para su consumo. A diferencia de las comunidades de la zona andina, ellos cultivaban la yuca, en la parte andina se cultiva el maíz en principal. Desarrollaron una compleja red de intercambio, podría decir económico, y se desarrollaba un intercambio entre la parte andina, entre la parte de las Antillas y la parte de adentro de la Guyana y la parte del Guaviare. Entonces ellos fueron los primeros que establecieron los puntos de comercio, los puntos de intercambio, y esos son los antecedentes de los actuales municipios y ciudades de la región. También desarrollaron y tuvieron la oportunidad de desarrollar una moneda que era realizada que se llamaba Quiripa, que era desarrollada con conchas de caracol de los ríos de allá. Estos actuales pueblos son una viva expresión de resistencia y dignidad ante la expropiación directa de sus territorios por parte de conquistadores, colonizadores, evangelizadores, colonos, terratenientes y en la actualidad de empresas transnacionales, en este caso de petroleras. ¿Por qué tantos protagonistas? Porque desde que llegaron los españoles encabezaron las comunidades jesuitas estableciendo hatos ganaderos. La mano de obra que había en ese momento, como eran regiones despobladas, fueron los indígenas que los fueron reduciendo, y ese fue el origen de los actuales resguardos indígenas. Ustedes de pronto han escuchado en sus clases de historia o en la literatura que han llegado a tener cerca de algunos hechos históricos que debemos tener en cuenta del comportamiento que han tenido los colonizadores o los terratenientes frente a los indígenas. Entonces es de recordar el caso de la masacre del Hato en la parte del Hato de la Rubiera en 1967 en Arauca. En este caso, que era muy normal en ese caso asesinar indígenas, se invitan de 30 a 40 indígenas a comer, y en el momento de finalizar la cena son asesinados por los trabajadores de este hato. También era una práctica muy normal entre los hatos ganaderos salir a cazar indígenas. Entonces, las mal llamadas guajibiadas
o cuimiadas eran prácticas en las que salían llaneros a cazar indígenas, y cuando se les preguntaba por qué lo hacían, la razón que decían eran comunidades bárbaras que merecían acabarlos o exterminarlos. También resalto, si lo adelantamos, un caso muy sonado en el año 1970, de pronto para las personas que estuvieron recuerdan, de la masacre de Planas. Planas actualmente es un municipio donde se desarrolla explotación petrolera. La masacre de San Rafael de Planas tuvo un resultado de más o menos 40 indígenas asesinados, y en el que participó el batallón 21 de Vargas, que se encuentra en el municipio de Granada, allá en el Meta. Se realizaron 3 operativos, y el motivo por el cual realizaron esos operativos es que los indígenas se organizaron en una cooperativa, realizaron una cooperativa, le hicieron como la competencia a los terratenientes del momento, y hacían insumos más baratos, vendían las semillas más baratas, y esto no le gustó a los terratenientes de la época. ¿Quién eran los dueños o los que rodeaban al resguardo de San Rafael de Planas en su momento? Eran generales de la República, eran senadores y eran militares de Villavicencio y de Granada. En la fotografía se ven unas imágenes del documental de Memorias de un Etnocidio de Jorge Silva y Marta Rodríguez, que recoge las demandas de los indígenas, que fue obviamente también los medios de comunicación eran muy eficientes en actuar, y fue una denuncia tanto por ellos como de comunidades cristianas de la época. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? La usurpación de territorios y exterminio físico llevó a los pueblos a la reducción en resguardos. En la época de la colonia, la mayoría de la población indígena era la que mandaba la parada en el país. A diferencia de otros países como Guatemala, como Perú, como Bolivia, Colombia no tiene una población tan grande de indígenas. ¿Qué hicieron como los virreinatos de ese momento y los gobiernos sucesivos para no exterminarlos totalmente? Crearon resguardos, y los indígenas también desarrollaron unos resguardos de hecho, más no legales, con el fin de salvaguardar la vida de los pueblos y de evitar el exterminio que se está realizando. En cada época de la colonización, de la colonia, de la parte de cuando se impone el capitalismo y cuando llega al departamento del Meta, los indígenas van sufriendo una doble victimización. Por un lado, la tierra empieza a ser perseguida para ellos, ¿sí? Donde ellos están los recursos naturales, y están la parte de la tierra para los terratenientes, que en este caso eran los ganaderos y los grandes cultivos de arroz y de palma. Entonces, de cada colonización, los indígenas iban yendo hacia el lado oriental, hacia el lado de Vichada. Digamos que después del boom petrolero de Pacífico Rubiales, y con la creación de la carretera Bogotá-Villavicencio, que reduce la distancia y la velocidad de acceder a Villavicencio, se reduce más o menos de 5 o 6 horas a más o menos 1 hora y media en su momento. Ahora están en la doble calzada, que ahora sí quieren establecer dos calzadas para asegurar la llegada a Villavicencio en hora y media. Cuando empieza el boom petrolero, cuando empieza a llegar masivamente la gente, nuevamente los indígenas de las comunidades de Puerto Gaitán y de Puerto López vuelven a ser victimizadas de esta ampliación de demografía. Los indígenas siguen corriendo, pero el anuncio más grande y que nosotros lo podemos ver en los mapas es que dicen hay 7 millones de hectáreas para que consideran la última frontera agrícola. Pero no es frontera agrícola, digamos que estas sábanas están hechas para la siembra tradicional de yuca, de producción de pan comer, pero no van a ser las 7 millones de hectáreas para este tipo de productos. Entonces, el énfasis que se le está dando a la última frontera agrícola, y que como organizaciones sociales tenemos que ponerle bastante cuidado, es que es el último sitio donde supuestamente vamos a abastecernos nuestra canasta familiar, porque ni para la parte del Valle del Cauca, para la región del Magdalena, ya el desgaste de suelos ya está en su último porcentaje. Esta es la zona que se vanagloria de ser el último recurso así agrícola y que se está desgastando en proyectos o en la implementación de
de producción porcícola, avícola, de alcohol carburante, de maderas y entre otros menos de comida. Pues si hay de comida, como en el caso de Hacienda Faliar, Aliar Facenda, que se está produciendo maíz transgénico y soya transgénico, pero es para el engorde de cerdos. Ya para ir haciendo este contexto indígena, la población indígena de los 4 departamentos que componen la Orinoquía, que es Arauca, Casanare, Meta y Bichada, suma aproximadamente 36.829 indígenas, que se encuentran en 136 asentamientos y 98 resguardos. El total de todos estos resguardos de asentamientos suman una totalidad de 4.341.489 hectáreas. Ya habían anunciado que son 7 millones de hectáreas las que se están promocionando y están incluidas las de los resguardos indígenas. El área total de los 4 departamentos, de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, Bichada es el segundo departamento más grande del país después de Antioquia, suma 259.890 kilómetros cuadrados. Los resguardos apenas representan tan solo el 17% de los 4 departamentos. ¿Qué pasa? Para asegurar la supervivencia de las comunidades indígenas es necesario el territorio. Esto es una discusión, muchos estarán hablando y hay muchas tesis e investigaciones de lo que puede ser el problema indígena, pero en sí es un problema de la tierra, ya que el departamento del Meta y del Bichada se encuentran los mayores terratenientes, y terratenientes no solo de capital colombiano, sino de capital extranjero. Esta realidad que la denuncian las organizaciones indígenas y de las organizaciones que los acompañan, de la misma ONIC, ha llevado a decir que las comunidades indígenas se encuentran en un riesgo de exterminio físico y cultural. El exterminio físico y cultural para una comunidad indígena es quitarles tierra. Hay un caso, no me alcancé a nombrar, del cacique Álvaro Salón Archila, que fue asesinado en un proceso de consulta previa. Él era cacique de la comunidad UBA, Chaparral Barro Negro. Él fue asesinado a 5 minutos de un retén militar. Él fue asesinado y él tenía un dicho que las comunidades de allá en Casanare recuerdan, y dice lo siguiente, que un indio sin tierra es como un juez sin agua. Ellos reconocen que sin la tierra ellos no tienen ni modo de vivir ni se podrían adaptar a las condiciones del blanco. Ante este tipo de demandas de los campesinos y de los indígenas, la Corte Constitucional saca una sentencia, que es la 025/2004, de una manera amplia acerca de la población indígena, de la población desplazada. Pero en el 2009 redactan el auto 004 de 2009, que la misma Corte Constitucional declara que 34 pueblos en Colombia se encuentran en un riesgo inminente de exterminio físico y cultural. La misma Corte Constitucional lo dice. Entonces, para que no haya problemas ideológicos, resalto acá los mismos argumentos de la Corte Constitucional alrededor de los motivos o de los factores que están acelerando este proceso de exterminio. Pero antes de pasar a la cuestión de la Corte Constitucional, los pueblos que nombran ellos apenas son los 34 pueblos más grandes, digamos como los más grandes. Pero la ONIC, al no sentirse recogida, manifiesta que son 64 pueblos los que se encuentran en posibilidad de exterminio. Los 32 son los más grandes. Los siguientes son comunidades indígenas que no sobrepasan el número de 500 personas y que su resguardo indígena todavía no está ni legalizado y es todavía muy pequeño. ¿Qué dice la ONIC? Que si esas 34 comunidades de menos de 500 personas, si no se les atiende y se hace una intervención directa del Estado, estaríamos hablando que en los próximos años estarían borrados del mapa. Entre esas comunidades, acá está la comunidad Chagua, que más o menos la población de ellos son de 500 a 700 personas, y de la comunidad Piapoco, en el municipio de Puerto López. Textualmente la Corte Constitucional dice con su argumento que sigue siendo el desplazamiento del conflicto armado el mayor generador del exterminio de las comunidades,
pero también reconoce otros factores que van ligados a la economía y a la implementación de proyectos económicos y a la relación de grupos económicos, de proyectos económicos con grupos armados. Entonces ellos resaltan que el despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas, sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de sus territorios de proyección y ampliación de los resguardos. Listo, ya termino con esto. Ese es el caso que le está pasando a la comunidad Chagua. No si la lógica capitalista sobre la tierra liberal dice que la cerca para allá es para ustedes y la cerca para acá es para mí. Para las comunidades indígenas no tiene esa lógica, porque ellos tienen delimitados territorios y actualmente muchas comunidades están reclamando la ampliación de sus territorios. ¿Por qué? Porque está aumentando la población indígena, porque la producción de sus chagras se necesita ampliar, porque necesitan tener ese sustento para poder sobrevivir. El caso siguiente que se va a presentar de Marcos Arrepiche va a expresar eso, que a pesar de que el oleoducto no pasa por el territorio indígena, legalmente por el resguardo sí pasa por un territorio sagrado. Y esto es lo que nos tiene que convocar a decir si nosotros permitimos que el exterminio siga adelante, o que si no, o que, ya me está diciendo, ya termino con la última noticia, mejor dicho. En conclusión, las comunidades indígenas o Colombia firma un convenio 169 de la OIT. ¿Qué dice la OIT? Todas las comunidades indígenas, incluyendo las negritudes, tienen derecho a una consulta previa. Si mi lógica liberal voy a mandatar sobre mi territorio, yo debería como indígena, como negro, decidir qué hago con el territorio, pero eso no pasa en Colombia. El que determina quién hace la consulta previa es el gobierno nacional. Entonces imagínense cuáles son las negaciones de consulta previa. Ninguna. Y en las noticias de hoy, en las últimas noticias de hoy, o sea, mientras nosotros estábamos acá en el juicio ético, Santos también estaba diciendo, en la noticia siguiente que en el portal del Espectador aparece que Santos dice que las consultas previas de las comunidades indígenas y las audiencias públicas que muchas comunidades han realizado se convierten en limitante a la producción minera de acá del país. Lo salió diciendo, entonces imaginémonos, y él lo anuncia, que va a reglamentar las consultas previas y va a anunciar las audiencias públicas, porque se están volviendo un estorbo para el desarrollo del país. Yo termino con eso, muchísimas gracias. ...521 años de resistencia, 521 años en el despojo de las tierras colectivas, en el despojo de los recursos tradicionales, minerales, culturales, sociales, que ha venido resistiendo el pueblo, en especial Sicuani, que ha venido realizando. Primero eran tierras colectivas, que en el momento pues están las multinacionales realizando sus actividades industriales, petroleras, lo cuales vulneran los derechos sociales, culturales y tradicionales, ancestrales de nuestro ancestro, que tenemos en torno de nuestro pueblo indígena Sicuani. En Puerto Gaitán existe una empresa Pacific Rubiales, donde empieza a vulnerar los derechos culturales de diferentes maneras, en diferentes espacios, en diferentes escenarios, donde empiezan a realizar la vulneración también de la parte social, la parte tradicional, del desconocimiento de la autonomía, la división de la unidad indígena, la problemática que hemos venido sufriendo, han venido que Pacific Rubiales también tenga estas consecuencias en los pueblos indígenas. Entonces, hay algunos acuerdos establecidos por los cuales
siempre hemos reclamado, siempre hemos dicho que el territorio colectivo siempre se debe respetar, siempre se debe tener en cuenta que la población indígena está en su caso de resistencia y va a seguir resistiendo hasta según la lucha indígena que nosotros tenemos. Entonces, hay mucha vulnerabilidad en la parte del medio ambiente, el desconocimiento de la parte indígena en Puerto Gaitán, con la comunidad sicuana. Pacific Rubiales ha dicho que no tiene un impacto ambiental, que no afecta a ningún pueblo indígena, pero sí está afectando a la parte tradicional, a la parte indígena. Ha hecho que en el territorio indígena ancestral se establece empresa multinacional y empieza a tener consecuencias ambientales, como es la parte del río Tillabá, con la parte de esos vertientes de residuos petroleros, lo cual ha hecho que cuando empieza la lluvia, los residuos que están ahí en ese lugar van a los caños, a la morichera, por el caño Pendare, el caño Rubiales, y llegan a la parte del río Tillabá, lo cual se ha presentado y hemos tenido pruebas contundentes que los mismos indígenas se expresen y se expresan cada día en el resguardo indígena El Tigre, en el resguardo indígena Unuma, que está muriendo, las situaciones de pescado, el río está contaminado, no se puede beber el río porque los niños se están desnutriendo, los niños se están muriendo por esa contaminación del agua, y así también en la parte de alimentación. No se puede sembrar ya una planta de yuca en estos terrenos que siempre nosotros producíamos, porque verdaderamente está la planta muy exitosa, pero cuando empezamos a arrancar la planta de la yuca solamente hay raíces. Entonces eso ha causado la problemática en nuestro pueblo indígena en la alimentación, en el caso de la parte alimenticia. Luego de mucho análisis en muchos escenarios, en muchos espacios, después de haber realizado algunos contextos en nuestros territorios indígenas, en nuestras comunidades indígenas, se ha realizado algunos diagnósticos y donde la comunidad indígena dice no más, basta ya a la situación petrolera, no más a la explotación petrolera, a la minería, porque estamos también muy sentido, lo cual no hubo consulta previa para que estuviera Pacific Rubiales en el territorio, no hubo una comunicación muy interna con nosotros, lo cual desconocemos las licencias ambientales que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente, y también decimos no más desde en este momento a los territorios indígenas el ingreso de la explotación petrolera. Ese es el proceso que se lleva y es el pronunciamiento, más que un pronunciamiento, es como una política que se lleva como pueblo indígena al no explotación petrolera en los territorios indígenas, en la Orinoquía, en especial en Puerto Gaitán, y también no más a las multinacionales como la parte de la altillanura colombiana, no más a estos mentiras, promesas que realizan las multinacionales para embellecer el proyecto y engañar a los pueblos indígenas, como Sicuani en Puerto Gaitán, y así también en la Orinoquía colombiana. La ODL, que es la encargada de este caso, realizó un oleoducto donde ancestralmente el pueblo de Achagua nace desde su cultura, un sitio sagrado, un sitio ancestral, tradicional y colectivo. Pasa el tubo del oleoducto, por lo cual pues el pueblo se manifiesta que es un
vulneración de derecho al territorio, es un irrespeto a la sitio sagrado, es un irrespeto a la comunidad indígena de Achago, los cuales van a tener su posición a realizar nuevamente estos casos concretos para decirle y demandar a cualquier empresa que se realice estos casos y decirle no más a la petrolera. También está en el concepto de la Orinoquía colombiana. Afecta en varios casos negativos, lo cual es, por ejemplo, el caso del aeropuerto nacional internacional que se va a realizar en Puerto Gaitán. Que van a venir muchos turistas o muchos comerciantes, lo cual baja la situación también de la producción agrícola para el pueblo indígena y también afecta en la parte cultural, social, económica y también en la parte de las situaciones que se han presentado mínimamente o en este momento, lo cual es, por ejemplo, las situaciones de las extensivas hectáreas de soya y maíz, afecta al territorio de una u otra manera. Uno, de pronto, en el medio ambiente, cuando empiezan a fumigar, cuando empiezan a hacer la producción, todo esto afecta en la contaminación ambiental, contaminación de los ríos, y también produce casos como irregularidades en el caso de la parte social, en la parte de estar en contacto con otras personas que es ajena al pueblo indígena, lo cual afecta también en la parte cultural. En el marco de la situación de los pueblos indígenas, también agradecer que este caso sea sometido a los juicios establecidos y a los juicios que se deben realizar y que deben cumplirse, y que la voz del pueblo indígena dice no más a las situaciones de las multinacionales, transnacionales, a la explotación petrolera en municipios como la parte que están desarrollando las actividades de colectivos indígenas. En este momento pues sería Puerto Gaitán y también la Orinoquía colombiana el decir no a los proyectos de multinacionales. Muchas gracias. Con este tema de la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, se acusa a la empresa Metapetroleum, la empresa ODL y al gobierno nacional por la vulneración a los derechos a la integridad cultural, libre determinación y derecho al medio ambiente de los pueblos indígenas Achagua y Piapó. Se llama como testigo el compañero Marcos Arrepiche, representante del pueblo indígena Achagua. Mi nombre es Marco Arrepiches, soy Achagua, represento dos pueblos, Achagua y Piapocos. Lo que voy a presentar no es tanto la historia, porque la historia es muy extensa para contar. Lo que voy a contar es muy concreto, lo que hemos sentido como un testimonio durante esta afectación del medio ambiente. Desde que llegaron los empresarios petroleros a cruzar, no es dentro del resguardo, sino que de 1,5 kilómetros, pero siempre hemos sentido de una afectación muy grande sobre el nivel de agua. Como el Caño Ema y Caño Yucao y todo lo que son del cabecera del Morichal están cambiando bastante de este año. Desde el 2008
ya hemos visto que ya el nivel de agua ha bajado bastante. Y el río Metas, donde nosotros tenemos lo que es el sitio sagrado, ya el río ya no es más como antes y está secándose lo que es el charcón. El charcón anteriormente, según lo que cuentan nuestros mayores, lo que trabajan en parte de espiritualidad, que tenía 25 metros de profundidad. Y en este momento el charcón ya tiene de 3 metros de profundidad. Y ahí donde los pueblos achagua han sentido verdaderamente discriminados por los petroleros, porque ahí lo que manejan el ambiental, ellos ya no pueden hacer más todo lo que es de ceremonia, rituales en esa parte, porque los petroleros ya cogieron el sitio donde está construido de una válvula y los pueblos en este momento están como asustados, porque no es solamente los petroleros, sino multinacionales como los caucheros, Facenda y Mavalle, están acabando también con las morichales. Facenda está afectando un morichal donde siempre sacan agua de los indígenas piopocos, y donde ellos siempre van para cortar, sacar la fibra para la artesanía. Ellos no pueden meterse allá en esa morichal. Si se meten allá, se salen afectados a todos los pueblos, se salen con granos y enfermos. Y en este momento hay 2 ancianos que han metido allá para subsanar de todo ese daño, pero según lo que él dice, que él ya no puede más todo ese daño lo que están causando los petroleros y los multinacionales. Y según lo que dicen a nosotros, como nosotros los pueblos, los más minoría, y somos únicos achados, lo que existen en este Colombia, somos 665 habitantes, y ya como los piapocos no querían hacer más de un solo resguardo, y nuestro territorio ha reducido bastante. Quedamos con 1.400 hectáreas en este momento, y en este momento nuestros sabedores, ellos no pueden dar más educación a nosotros, porque nosotros no recogemos el propia educación, no es como ustedes que recogen educación en 4 paredes. Anteriormente nosotros éramos móviles de este territorio, desde la bocadura del río Metas hasta la cabecera del río Metas. Bajan de la cabecera del Manacasía hasta llegar donde se invoca el río Manacasía, y suben nuevamente a lo que es el río Yucao hasta la cabecera. Y ellos, en este momento, según lo que ellos cuentan, hay muchas zonas sagradas para los pueblos achagua, y han dejado lo que es el sitio ancestrales, y es ahí donde reciben la educación propia de los pueblos achagua. Y en este momento ya no podemos recibir más lo que nos dan anteriormente. Gracias.